Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook, y en el video de hoy vamos a hablar sobre el caso de Lori Hacking. Pero sí, como dije, hoy vamos a hablar sobre el caso de Lori Hacking. Antes de entrar en el caso, aclaro que mi intención con estos videos no es ofender o molestar a quienes estuvieron involucrados. Toda la información que he encontrado sobre este caso proviene de varias fuentes diferentes en línea, así que me disculpo si algo es incorrecto o si crees que me falta algo que sea realmente importante para el caso. Siéntete libre de decírmelo en los comentarios. Y dicho todo eso, vamos a entrar en este caso. Así que esta es Lori Hacking. Era una mujer de 27 años, nacida el 31 de diciembre de 1976 en Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos. Por lo que puedo averiguar de la información en línea, Lori tuvo una infancia bastante feliz. Fue adoptada por Balma y Harold Sauls, quienes se divorciaron en 1987 cuando Lori tenía 11 años. Lori también tenía un hermano mayor, Paul. Después de que sus padres se divorciaron, Lori se mudó a la ciudad de Orem, en Utah, lo siento si no lo pronuncio bien, junto con su madre, Balma. Su familia describía a Lori como una persona muy decidida, extrovertida y organizada. Ella sabía lo que quería de la vida y prácticamente tenía toda su vida planeada. Cuando Lori estaba en la preparatoria, conoció a un chico llamado Mark Hacking, y estos dos, Lori y Mark, de inmediato se llevaron muy bien y pronto se convirtieron en pareja. Eran justo la definición de novios de prepa. Todos los que los conocían decían que eran una gran pareja, y la mamá de Lori, Balma, dijo que realmente aprobaba a Mark. Se llevaba muy bien con él, y hasta cuando Lori y Mark estaban en la preparatoria, ella los veía juntos para siempre. Y luego, el 7 de agosto de 1999, cuando Lori tenía 21 años, ella y Mark se casaron. 2004 descubrieron que Lori estaba embarazada y todos decían que estaban completamente felices por esto. Cuando ocurrió el caso, Lori y Mark aún vivían juntos en Salt Lake City. Vivían en un departamento, sin embargo, estaban a punto de mudarse a Carolina del Norte porque Mark estaba a punto de comenzar la universidad allá. Él iba a estudiar medicina, especializándose en oncología, así que en ese momento, como Mark estaba a punto de comenzar sus estudios en la universidad, Lori era la única de los dos que realmente tenía un trabajo, pero todo parecía perfecto para la pareja. Esperaban un bebé, estaban por mudarse a Carolina del Norte y construían la vida que soñaron. Todo cambió el 19 de julio de 2004 cuando Mark Hacking llamó al 911 a las 10:49 am para reportar la desaparición de su esposa Lori. Mark informó a la policía que Lori salió esa mañana a correr por Memory Grove y City Creek Canyon al noreste del centro de Salt Lake City. Luego dijo que después de correr, Lori tenía que ir a trabajar, pero nunca llegó a su trabajo ni regresó a casa, así que decidió llamar a la policía porque estaba realmente preocupado. Verás, esto no era nada típico de Lori. No creo que Lori jamás hubiera dejado de presentarse al trabajo o de avisar a alguien a dónde iba. Así que, como dije, Mark estaba realmente preocupado y por eso llamó a la policía. Así que la policía fue directamente al área del parque Memory Grove para echar un vistazo, porque obviamente Mark dijo que Lori había ido a correr ahí y encontraron su auto en la entrada de Memory Grove. Sin embargo, no había absolutamente ninguna señal de Lori. Así que parecía que Lori había llegado a su destino para correr esa mañana y luego algo le sucedió después de eso. Inmediatamente la policía tomó este caso muy en serio porque, como mencioné antes, esto no era propio de Lori. Ella no era el tipo de persona que simplemente se escaparía o no le diría a nadie a dónde iba, especialmente porque alrededor del momento de su desaparición, ella estaba o parecía muy feliz. Ella y Mark estaban esperando un bebé, estaban a punto de mudarse. Literalmente no había ninguna razón por la que ella simplemente se hubiera ido, y por eso este caso fue tratado como una posible desaparición desde el primer día. Sin embargo, aunque su auto fue encontrado en la entrada de Memory Grove, donde Mark dijo que ella había ido a correr esa mañana, no había nada más que pudiera indicar dónde estaba Lori o qué le había pasado. No había señales visibles de trauma, de una pelea ni nada por el estilo. Y como esto era tan fuera de lo común para Lori, el caso rápidamente recibió mucha atención de los medios, y el mismo día de la desaparición de Lori, Mark fue entrevistado por la prensa.
En la entrevista de Mark que se muestra en el documental, puedes ver que Mark está muy visiblemente molesto cuando describe la desaparición de su esposa. Él estaba llorando y también le suplicaba al público que se uniera al grupo de búsqueda que estaban organizando para buscar a Lori. Parecía decidido a encontrar a Lori y traerla sana y salva a casa. La gente sentía lástima por Mark y Lori. Lori tenía 1 o 2 meses de embarazo al desaparecer. Por eso muchas personas se ofrecieron como voluntarias para buscarla. Así que esa misma tarde, los detectives que investigaban la desaparición de Lori le pidieron a Mark Hacking si podían ir a su departamento, en el que obviamente vivía con Lori, para recoger algunas fotos de Lori que pudieran entregar a los medios. Y Mark, por supuesto, queriendo hacer todo lo posible para ayudar con la investigación, estuvo de acuerdo y llevó a estos detectives a su departamento. Lo primero que notaron los detectives cuando entraron al departamento de Mark y Lori fue que, en primer lugar, había muchas cajas por todas partes porque, como mencioné, Mark y Lori estaban a punto de mudarse a Carolina del Norte, así que estaban empacando prácticamente todo su departamento. Pero también notaron en una de las mesas laterales un bolso o cartera roja, y este bolso en realidad le pertenecía a Lori. Y los detectives inmediatamente pensaron que esto era bastante extraño porque Mark dijo que Lori obviamente había salido a correr esa mañana y luego tenía que irse directo al trabajo desde ahí. Así que es un poco raro que no se llevara su bolso. Para la mayoría de las mujeres, tu bolso va contigo prácticamente a todas partes. Parece muy extraño, como dije, que solo lo haya dejado en el departamento esa mañana. Otra cosa que notaron los detectives fue un gran ramo de flores en la mesa y Mark dijo que recientemente había comprado esas flores para Lori. Ahora, muchas veces cuando los hombres le compran flores a su pareja es por una de 2 razones. La primera razón es que simplemente vio esas flores en una tienda y de inmediato pensó en su pareja, así que decide comprárselas. Pero muchas veces la segunda razón es que la pareja tuvo una discusión, tal vez el hombre dijo algo incorrecto y para compensarlo o pedir perdón le compra flores a su pareja. Y así, cuando los detectives vieron ese gran ramo de flores frescas a un lado, empezaron a preguntarse si ese era el caso. Lori y Mark tuvieron una discusión recientemente y por eso él le llevó flores. Y si sí tuvieron una discusión y de repente Lori desaparece, eso no se ve bien, ¿verdad? Eso parece un poco sospechoso. Las detectives entonces echaron un vistazo al resto del departamento y cuando entraron al baño notaron que estaba muy limpio, de hecho impecable, especialmente la bañera. Y también había un fuerte olor a cloro en el aire, como si alguien hubiera estado limpiando el baño recientemente. El fuerte olor a cloro indica que alguien limpió hace poco, lo cual otra vez no se ve bien. Parece un poco sospechoso, aunque por supuesto esto no prueba nada. Esto es solo evidencia circunstancial que los detectives notaban al revisar el departamento de Mark y Lori. Pero luego los detectives entran al dormitorio de Mark y Lori y ven que en la cama hay un par de sábanas completamente nuevas y limpias. Y podían notar que estas sábanas eran completamente nuevas, literalmente recién compradas y sacadas del paquete, porque todavía tenían los dobleces y arrugas como si acabaran de sacarlas del paquete y ponerlas en la cama, si eso tiene sentido. Alguien, quizá Mark, acababa de comprar esas sábanas, sacarlas del paquete y ponerlas en la cama, pero ni siquiera parecía que alguien hubiera dormido en la cama, lo que significa que es probable que él cambiara las sábanas ese día, el día de la desaparición de su esposa. Así que los detectives simplemente siguen revisando la habitación de Lori y Mark y miran en la caja de joyas de Lori, y dentro de su caja de joyas está su anillo de bodas, lo cual de nuevo es muy extraño. ¿Por qué Lori se quitaría su anillo de bodas solo para ir a correr? La mayoría de las personas nunca se quitan el anillo de bodas, pase lo que pase, su anillo de bodas siempre está en su dedo. En este punto hay muchas cosas que no tienen sentido. Como mencioné, nada probaba nada. Era solo una especie de evidencia circunstancial, pero no hacía que Mark se viera bien. Así que los detectives le preguntaron a Mark si no le importaría ir a la estación de policía local y le dijeron a Mark que solo era para obtener un poco más de información sobre Lori, su vida, su relación y cosas así. Y Mark aceptó y fue a la estación de policía, y en su entrevista los detectives le preguntaron a Mark más información sobre él, como qué hace, si trabaja.
y Mark les dijo que estaba a punto de empezar a estudiar oncología en la Facultad de Medicina en Carolina del Norte. Así que los detectives solo estaban anotando todo lo que él decía y le preguntaron a Mark si podía deletrear oncología para ellos y en realidad no pudo deletrearlo, lo cual les pareció muy extraño. Va a la universidad para estudiar oncología, pero en realidad no puede deletrear la palabra. Además, mientras Mark estaba en la estación de policía, aparentemente estaba llorando y los detectives dijeron que podían notar que Mark estaba fingiendo llorar y podían darse cuenta de esto porque estaba produciendo lágrimas. Sin embargo, su nariz estaba seca y la mayoría de las veces cuando realmente estás llorando te moquea la nariz. A menudo cuando las personas están fingiendo llorar, producen lágrimas, pero su nariz no les moquea y es ahí cuando puedes darte cuenta de que no son lágrimas reales. Mientras tanto, los grupos de búsqueda seguían reuniéndose y buscando a Laurie con muchos voluntarios. La policía también trajo perros para ver si podían captar el rastro de Laurie. Utilizaron helicópteros para observar la zona desde el aire e interrogaron a los delincuentes sexuales locales. Como mencioné, la policía tomaba el caso muy en serio porque no era típico de Laurie. A estas alturas, los detectives ya sospechaban del esposo de Laurie, Mark, por la evidencia circunstancial hallada en su departamento. Así que le preguntaron si podían echar un vistazo dentro de su camioneta roja y Mark aceptó. Él permitió que la policía revisara lo que quisiera y fue muy cooperativo. Ahora, dentro de la camioneta de Mark, encontraron una guía telefónica de páginas amarillas y debajo de este libro encontraron un recibo. Y este recibo era de un colchón. La fecha en este recibo era el día de la desaparición de Laurie. ¿Por qué Mark está comprando un colchón nuevo y una sábana nueva el mismo día que su esposa desapareció? ¿Por qué eso es una prioridad? En este punto Mark parecía muy sospechoso y los detectives estaban seguros de que tenía algo que ver con la desaparición de su esposa. Y más tarde, ese mismo día, los detectives regresan al departamento de Mark y le presentan un formulario de consentimiento para registrar, que básicamente significa que si Mark firma este formulario, entonces está aceptando permitir que los detectives revisen adecuadamente el departamento de Mark sin necesidad de obtener una orden de cateo. Si la policía tiene una orden de cateo, no requiere permiso para revisar la propiedad. Sin embargo, en este momento ellos no tenían una orden de cateo, así que le estaban pidiendo permiso a Mark. Le pidieron firmar el formulario de consentimiento y lo hizo. Como mencioné, Mark fue muy cooperativo con la policía. Él estaba muy dispuesto a dejar que revisaran lo que quisieran revisar. Era casi como si no quisiera parecer culpable. Y obviamente, si no aceptaba firmar este formulario de consentimiento, haría que pareciera que tenía algo que ocultar. Cuando los detectives entran al departamento de Mark, revisan de nuevo la habitación de Laurie y Mark, enfocándose en la cama, y notan que el colchón es completamente nuevo. Entonces, claramente es el colchón que Mark compró y del que tiene el recibo. Sin embargo, la base bajo el colchón era vieja, no nueva. Así que Mark había comprado este colchón nuevo, pero no compró la misma base para que hiciera juego con el colchón, para que combinara con el diseño del colchón, si eso tiene sentido. Ahora, la mayoría de las personas, si compran un colchón nuevo, también compran una base nueva para que haga juego con el colchón. Pero Mark no hizo eso, compró un colchón nuevo, pero mantuvo su base vieja que no combinaba con el colchón. Entonces, ¿por qué Mark compró un colchón completamente nuevo, pero no se molestó en comprar una base nueva que combinara con el colchón? Pero más importante aún, ¿por qué está comprando un colchón completamente nuevo precisamente el día de la desaparición de su esposa? Como ya dije antes, ¿no? Porque eso es una prioridad. Luego, los detectives revisaron el cajón de la mesita de noche y dentro de este cajón encontraron un cuchillo de caza, que obviamente es algo muy extraño de guardar en tu mesita de noche, y en este cuchillo parecía haber una sustancia roja que parecía sangre y una huella dactilar ensangrentada. Así que los detectives le preguntaron a Mark por qué había un cuchillo en su mesita de noche y por qué tenía lo que parecía sangre, y él dijo que usaba ese cuchillo para cazar animales. Así que ahora hay muchas pruebas acumulándose en contra de Mark Hacking, pero una vez más, todas estas pruebas son solo circunstanciales. Todo indica que Mark fue responsable de la desaparición y posible asesinato de su esposa. Sin embargo, sin pruebas concretas en su contra, la policía realmente no podía hacer nada, pero sí podían obtener una orden de cateo para el departamento de Mark, lo cual hicieron y su departamento fue cerrado.
Ahora, justo afuera del edificio de departamentos de Mark y Lori había un estacionamiento y dentro de este estacionamiento había un contenedor de basura o un bote de basura donde obviamente la gente tiraba sus desechos. Así que los detectives deciden ir a revisar dentro de este bote de basura y justo en el fondo encuentran el empaque o la funda de sábanas nuevas, 2 almohadas y el empaque en el que vienen los colchones nuevos. Entonces la detective fue con Mark y le preguntó cuándo se vacía este bote de basura o contenedor de desechos y Mark respondió diciendo que este contenedor se vacía cada lunes por la mañana, lo cual a los detectives les pareció muy extraño. Normalmente una persona solo sabe cuándo es el día de recolección de su basura, no cuando se vacía todo el contenedor del edificio, así que las detectives tuvieron un muy mal presentimiento de que tal vez Mark mató a su esposa, Lori, y luego tiró su cuerpo, literalmente arrojó su cuerpo a la basura. Así que una de las principales detectives que investigaba este caso, la detective Kelly Kent, fue con su sargento y básicamente le contó su teoría de que Mark Hacking mató a su esposa y luego desechó su cuerpo en el contenedor de basura. Y obviamente, ¿a dónde va la basura de los contenedores? Al vertedero. Y al principio no creo que este sargento realmente tomara en serio la teoría de Kelly. Creo que él pensaba que era algo descabellado. Sin embargo, cuando va y revisa otro contenedor que estaba como a media cuadra del departamento de Mark y Lori, ve un colchón ahí. Así que echamos un vistazo dentro de ese contenedor y había un colchón ahí y ese colchón coincidía en color y diseño con la base de cama que estaba en el departamento de Mark. La parte acolchonada de este colchón fue cortada por alguien, lo que sugiere que quizás había sangre y por eso la quitaron y desecharon en otro lugar, dejando el resto en ese contenedor. Así que, mientras la policía sigue revisando el departamento de Mark y Lori y las patrullas de búsqueda siguen buscando a Lori, los detectives reciben una llamada diciendo que Mark Hacking está afuera de uno de los moteles locales y que está corriendo completamente desnudo. Bueno, todavía llevaba puestos los zapatos, así que salió y estaba corriendo completamente desnudo, pero se aseguró de ponerse los zapatos antes de salir para protegerse los pies. Hasta donde sé, Mark no estaba borracho y los detectives creen que fingió una enfermedad mental y un episodio maníaco para que lo enviaran a un hospital psiquiátrico y lo evaluaran. Porque obviamente si Mark mató a Lori y se descubría que tenía algún tipo de enfermedad mental que significaba que no podía ser responsable de sus acciones, su castigo sería mucho más leve. Por esto, como Mark andaba corriendo desnudo, uno de sus hermanos lo llevó a una clínica de salud mental para tratar su psicosis. Mientras tanto, obviamente, todo este caso seguía en todas las noticias y se reveló que el esposo de Lori, Mark Hacking, era una persona de interés en su desaparición. En este punto, los medios y el público comenzaron a conocer más sobre Mark Hacking y que estaba por iniciar sus estudios en una escuela de medicina en Carolina del Norte. Y esta escuela de medicina de la Universidad de Carolina del Norte, la escuela a la que Mark iba a asistir pronto, en realidad se puso en contacto con la policía y dijo que nunca habían oído hablar de Mark Hacking. Él nunca se había inscrito para estudiar ahí, así que Mark Hacking le había estado mintiendo a la gente. Él le había estado diciendo a todos, incluida su esposa Lori, que iba a comenzar sus estudios en esta escuela de medicina en Carolina del Norte, pero en realidad nunca se había inscrito en el curso. Pero además de eso, tampoco había asistido a la universidad nunca. Les contó a todos que se graduó de la universidad. Pero otra vez, eso solo era una gran mentira que él contó a todos, incluso a su esposa Lori. Al día siguiente, los detectives visitan a Mark Hacking en la instalación donde estaba hospedado. Y cuando llegan al cuarto de Mark, lo ven viendo la televisión, viendo caricaturas, creo, y comiendo pizza, mientras su esposa Lori sigue sin aparecer. Así que los detectives entran y vuelven a interrogar a Mark, porque obviamente en este punto es muy evidente que tuvo algo que ver con la desaparición de su esposa. Entran para intentar obtener su confesión. Pero a pesar de todas las pruebas en su contra, él sigue diciendo que no tuvo nada que ver con la desaparición de su esposa. El 20 de julio de 2004, un día después de la desaparición de Lori, los detectives recibieron una llamada de un hombre que trabajaba en una tienda de conveniencia a media cuadra del departamento de Mark y Lori.
Este hombre afirmó que la noche antes de la desaparición de Lori, el 18 de julio de 2004, Lori y Mark estuvieron juntos en la tienda de conveniencia, y hay un video de esto en el documental. El video muestra a Mark y Lori entrando a la tienda alrededor de las 9:45 p.m. y en este video se puede ver que Lori lleva puesta una camiseta color beige. Finalmente pasaron algunos días desde la última vez que vieron a Lori y la gente seguía buscándola bajo el calor sofocante. Este caso obviamente ocurrió en julio, así que, como dije, hacía un calor sofocante afuera y los voluntarios literalmente estuvieron buscando a Lori durante horas. Había un verdadero sentido de comunidad y la gente se unió para ayudar en este caso. Y como mencioné antes, en este punto todos sabían que Mark Hacking era el principal sospechoso, pero no podían sacarle nada. Él no estaba confesando nada, así que los propios hermanos de Mark aceptaron ayudar a la policía a obtener una confesión de él, y de hecho funcionó. Los hermanos de Mark fueron a la instalación donde él estaba y él les confesó todo. Les dijo que le disparó a Lori en la parte trasera de la cabeza con un rifle mientras ella dormía y luego puso su cuerpo en el contenedor de basura, que después fue vaciado y obviamente llevado al vertedero. Cuando Balma, la madre de Lori, supo de la confesión de Mark, no le creyó en absoluto. No podía creer que el esposo de Lori fuera quien la mató porque Mark siempre había sido un yerno tan bueno, amable y decente. Como dije al principio del video, Balma esperaba que Mark y Lori envejecieran juntos, que estuvieran juntos para siempre. Nunca esperó esto, pero por supuesto cuando finalmente le contaron sobre todas las pruebas en contra de Mark Hacking, se dio cuenta de que era la verdad. Entonces, ¿por qué hizo esto Mark? ¿Por qué asesinó a su esposa cuando literalmente parecían la pareja casada perfecta? Algunas personas que conocían a Lori dijeron que el fin de semana antes de que la mataran, ella parecía bastante decaída y molesta. Sin embargo, nadie sabía realmente por qué. Quizás solo pensaron que Lori estaba decaída por las hormonas, ya que estaba embarazada entonces. Cuando la policía registró más a fondo el departamento de Mark y Lori, en realidad encontraron una nota o una carta que estaba dirigida a Mark y escrita por Lori. Y esta carta de Lori básicamente decía que ella había descubierto que él era un mentiroso, que estaba mintiendo sobre prácticamente todo en su vida, desde nunca haber asistido a la universidad hasta mentir sobre inscribirse en la escuela de medicina, y básicamente decía que ya no quería estar con él por eso, por todas esas mentiras. Ella quería el divorcio y de alguna manera, en realidad no sé cómo los investigadores saben esta parte. No sé si Mark después les contó sobre esto, pero la noche antes de la desaparición de Lori, descubrieron que Lori en realidad confrontó a Mark sobre todas las mentiras que él había dicho y tuvieron una discusión por eso. Y después le disparó en la cabeza mientras ella dormía. Luego puso su cuerpo en el contenedor de basura. Limpió el departamento y se deshizo del colchón, que obviamente habría estado empapado de sangre. A la mañana siguiente actuó como si Lori hubiera salido a correr y llamó a la policía para reportar su desaparición. Así que Mark fue quien obviamente condujo el auto de Lori hasta el parque Memory Grove para que pareciera que ella había salido a correr ese día y que algo le había pasado después de eso. Así que ahora que la policía tenía esta confesión de Mark, obviamente solo necesitaban encontrar el cuerpo de Lori, que creían que estaba en el vertedero. Pero obviamente los vertederos son lugares enormes y esto iba a ser realmente difícil para buscar un cuerpo porque, por supuesto, en circunstancias normales, un cadáver sería algo fácil de encontrar porque podrías olerlo. En un vertedero todo huele mal, es un basurero enorme. Así que la policía trajo perros cadáveres que obviamente están especialmente entrenados para detectar el olor de un cuerpo muerto. Como mencioné, era un área grande. Buscaron en el vertedero durante meses y no hallaron nada. Tras meses de búsqueda, el 1 de octubre de 2004, la policía halló supuestos restos humanos en el vertedero. Encontraron una mandíbula que obviamente tenía dientes y más tarde se descubrió que estos dientes coincidían con el trabajo dental que tenía Lori Hacking. Además, la ropa que se encontró con este cuerpo era exactamente la misma que Lori había estado usando la noche de su asesinato. Y sabemos esto porque ella la estaba usando en ese video de las cámaras de seguridad de la tienda de conveniencia, la blusa color beige. Sabemos que ese video es de la noche en que la asesinaron.
Ahora, antes de que siquiera se encontraran los restos de Lori, Mark Hacking fue arrestado y acusado del asesinato agravado de su esposa, porque, aunque en ese momento no tenían el cuerpo, de todas formas tenían muchas pruebas en su contra, incluyendo su confesión. Se cree que Mark Hacking sentía que era un fracaso en la vida, estaba rodeado de personas muy exitosas. Sus padres y hermanos eran exitosos y tenían buenos trabajos. Se cree que él sentía que fracasaba, así que decidió inventar todas estas mentiras de que iba a asistir a la escuela de medicina para estudiar oncología. Pero luego, obviamente, su esposa Lori se enteró de estas mentiras y lo iba a dejar por eso. Así que, en lugar de pasar por un divorcio y que se expusieran estas mentiras, simplemente decidió asesinarla. Mark Hacking fue acusado de asesinato en primer grado y se declaró culpable. Y el 6 de junio de 2005, Mark fue sentenciado de 6 años a cadena perpetua, lo que, como puedes imaginar, causó una gran indignación pública porque significaba que el tiempo mínimo que podría haber cumplido era de solo 6 años. 6 años en prisión por asesinato en primer grado es repugnante. En julio de 2005, la Junta de Indultos de Utah informó que Mark Hacking no tendrá audiencia de libertad condicional hasta 2034 tras cumplir unos 30 años en prisión. Y obviamente él sigue en prisión hasta el día de hoy. Mark Hacking, de hecho, ocasionalmente le escribe a la madre de Lori, Balma, desde la prisión, y en estas cartas a Balma él se muestra muy arrepentido y expresa lo mal que se siente por lo que hizo. Eso es todo sobre este caso. Como mencioné, Mark Hacking sigue en prisión actualmente. Él podrá obtener libertad condicional en 2034. Sí, ese es el caso de Lori Hacking. Es un caso muy triste. Antes de acabar el video, quiero agradecer especialmente a los miembros de mi Patreon. Gracias por su apoyo, chicos. Si alguien más quiere unirse a nuestra pequeña familia de Patreon, el enlace siempre está en la descripción de mis videos. Creo que eso es todo lo que tengo que decir. Espero que hayan disfrutado el video. Si fue así, por favor denle like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y nos vemos muy pronto para otro misterio con Molly Westbrook. Adiós, chicos.